Hola, bueno, os voy a leer una traducción de una entrevista que le han hecho a Daniel Megua. Es una persona a la que le tengo mucha confianza, es una de las pocas voces que me parece certera, creíble, inteligente, centrada, equilibrada, ¿no? Tuve oportunidad de conocerlo en uno de los encuentros de la formación de terapia escénica y yo que soy muy tiquismiquis y enseguida le saco la tacha a todo, como sabéis, pues es que no, a este hombre no, en todos estos años no le he encontrado la tacha ni teniéndolo delante, ¿no? Fue todo un fin de semana contestando preguntas, me parece una voz muy digna de ser escuchada. Él no es muy mediático, de hecho, al principio de los meses de pandemia le preguntamos desde la escuela, ¿no?, que nos dijera algo y mantuvo bastante silencio. Y esta entrevista pues se la han concedido pues hace poco y está en francés, otras las traducen, pero esta no la han traducido. Entonces, nuestra querida Luisa, que es genial porque me va mandando tarea, entonces yo supero la pereza y lo hago, ¿no? Entonces dijo, Clara, esta charla para que Daniel hable tiene que ser interesante, mira a ver, ¿no? Y bueno, pues eso va a ser el plan de hoy, leerlo y dejar eso resonando. En realidad llevamos mucho tiempo hablando de todo y bueno, a mí me sorprende, ¿no?, que no ya que para alguna gente siga siendo verdad, la única verdad, lo que sale en la tele, sino también que para mucha gente sigue siendo el gran tema el virus, ¿no? Cuando esto creo que ya pasó, aunque digan ahora lo que digan, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya terminado el viaje, sino que los desafíos que se presentarán serán, supongo que de muy diversa índole, ¿no? Entonces tampoco nos tenemos que quedar clavados en gastar todo nuestro tiempo en desmentir a estas alturas, como siempre digo, todo lo del virus, porque realmente tenemos que ponernos las pilas porque habrá muchos desafíos más, muy probablemente, no lo digo en plan agorera ni en plan yo sé lo que va a pasar, sino en plan de que, bueno, es evidente, ¿no?, viendo el panorama y bueno, evidenciando un poco consecuencias y escuchando un poco lo que se dice. Entonces vamos a pasar a la lectura. Bueno, ahora ya no me veo porque tengo el texto delante, o sea que cualquier cosa me decís. El vídeo original lo titularon Ovejas o rebeldes, reflexiones sobre una cierta pandemia. Primero la entrevistadora nos dice un poquito quién es este Daniel Megua. Es un escritor que ha escrito ya 38 libros a lo largo de su vida, conferenciante de renombre internacional, y aquí es entrevistado sobre el tema de las convulsiones planetarias y los planes ocultos tras la pandemia coronavirus. Él se define como un místico que se mueve por el mundo como cualquiera, ya que para él el misticismo no tiene que ver necesariamente con permanecer encerrado o estar todo el tiempo meditando o rezando, sino que considera su meditación, su escritura, de él cuentan que escribe prácticamente canalizando, en ensoñaciones, oí decir que escribe con una pluma de ganso, directamente, no tacha, es algo que le fluye. Y para él el misticismo tiene que ver con una búsqueda de la armonía con el todo y, por supuesto, con los seres humanos. Es también una manera de hacer contacto, el misticismo, con todo lo que es en la naturaleza o en el universo. Se trata de una disposición de espíritu no desconectado de la vida, no colgado de una nube, en esto él insiste mucho. Y aparte de escribir libros y dar conferencias, le gusta tratar manualmente, es el que rescató todo lo que es la terapia escénica mediante sus canalizaciones y le gusta reunirse y contactar con la gente, es una persona muy sociable, sé que es Sagitario, que le pregunté en el cursillo. Vale. Entonces la chica le pregunta cuál es la fuente de información de las respuestas que va a compartir a lo largo de la entrevista. Y él comenta, mis respuestas no tienen que ver con las que da la mayoría porque mi sensibilidad no es la de la mayoría. Desde la década de mis 20 años tengo experiencias de descorporalización, es decir, en donde la conciencia se proyecta más allá del cuerpo, una capacidad de viajar a voluntad en donde se es capaz de percibir
que el universo material en el que estamos no es más que uno en relación a una infinidad más. Para mí es natural el poder pasar a otro plano de conciencia, proyectarme hacia otro universo vibratorio en experiencias extremadamente concretas, del mismo modo que otros cambian el canal de la televisión. En este caso, lo que cambia es la frecuencia vibratoria de la vida, los diferentes planos de existencia. Él cuenta, por lo que yo sé, que una vez en la cama, pues eso, con 20 y pocos años, de repente se vio en el techo, o sea, desde una mirada del techo vio su cuerpo tendido en la cama. En aquella época, de esto hace, luego dirá, más de 40 años, no había ni una palabra para esto, ¿no? No es como ahora que podemos decir, bueno, pues eso fue que tuvo un viaje astral espontáneo, ¿no? En aquella época no había concepto para definir eso, ni había internet. Él cuenta que tuvo que ir por las bibliotecas, ¿no? Buscando qué era aquello, información sobre lo que le había pasado, y progresivamente lo que fue haciendo es repetirlo a voluntad, como ahora comenta. Las informaciones que voy a compartir hoy han sido tomadas esencialmente, prácticamente de forma integral, pero teniendo en cuenta que pasan por él, de esos universos o esas formas de vida, detrás de formas de vida que habitan esos universos. Todo ello conectado a mis propias reflexiones en función de mis experiencias de descorporalización desde hace más de 40 años. En sus dos primeros libros, para el que tenga interés, habla de estas experiencias. Estos primeros libros son pues, muy antiguos, no sé si estarán catalogados aún en España. Uno se titula, el primero, Relatos de un viajero del mundo astral, y el segundo, Tierra de Esmeralda. Luego tiene muchísimos libros más. Yo particularmente estos dos no los leí, pero leí muchos más de los posteriores, muchos de ellos, y la verdad que para mí no tiene desperdicio ninguno. Al que le guste este tipo de escritura, es un estilo muy sensible, muy evocador, muy del corazón, muy emotivo, que da informaciones de otros tiempos en torno a la espiritualidad, habla mucho también del Maestro Jesús, de una manera muy para mí única, ¿no? O sea, muy particular, que al que le gusten estos temas no solo encuentras en él poesía, sino una información de primera mano de sus viajes. Cuando se tiene acceso a un don como este, se accede a otra percepción del universo y se desarrolla una mirada encarnada al tiempo que con altura, en altitud, como dice él, ¿no? Él insiste mucho en este punto. Está claro que él debe tener muchas cualidades mediúmnicas, ¿no? Lo cual, por ejemplo, en astrología suele ser mucho Neptuno, mucha agua, especialmente mucho Neptuno, o incluso Plutón también. Pero bueno, en él se ve, o yo intuyo mucho Neptuno, cuya resonancia es tal y cuya sensibilidad es tal que muchas veces las personas con tanta sensibilidad huyen a universos ilusorios, imaginarios, en donde protegerse un poco de lo que perciben con esa extrema sensibilidad, la dureza del mundo, ¿no? Entonces él, supongo que consciente por su propia experiencia, siempre insiste en que el misticismo y la espiritualidad no se trata de eso, sino de bajar esa sensibilidad a la tierra, ¿no? Todos tenemos Neptuno en algún lado, con más fuerza o sin ella, ¿no? Pero que cuando nos vayamos a los mundos espirituales no sea para perder tierra, sino al contrario, para recodificarnos y vivir de otra manera aquí, ¿no? Vale, siguiendo con la entrevista, vivimos una revolución planetaria. No, perdón, esto es una pregunta que le hace la chica. Le dice, vivimos una revolución planetaria. Pareciera que dos fuerzas se enfrentan. Una para esclavizar al ser humano y deshumanizarlo, podríamos decir las fuerzas de la oscuridad, y otras para liberar al ser humano de su miedo y restablecer su poder, podríamos decir las fuerzas de la luz. ¿Cómo podemos comprender estos sucesos y por qué estamos ahora viviendo esta locura o lo que parece esta locura? Esta situación en donde el mundo aparece escindido en dos, lo que habitualmente llamamos las fuerzas de la luz o fuerzas de esperanza, y lo que podemos llamar fuerzas de desesperanza o de disolución, dispersión, desensamblaje, es simplemente la consecuencia o el resultado del modo en el cual ha vivido el mundo
desde hace milenios. Dice, no digo siglos, digo milenios. Solo que ahora los avances tecnológicos y las redes sociales, entre otras cosas, han hecho que todo se precipite. En pocos decenios hemos sido obligados a revisar totalmente nuestra visión del mundo, a posicionarnos a favor o en contra de lo que sea de forma esquemática, dijo, literalmente, no sé si quiso decir limitada, me imagino, y lo que considero un problema que podría, sin embargo, ser evitable, es justamente el hecho de que las personas, en su mayoría, de entre la gran globalidad de nuestra humanidad, raramente se alzan en el sentido de elevarse para intentar salir de esta dualidad, de esta división. ¿A quién sirve la vida que llevamos hoy en día? ¿A quién servimos cada uno de nosotros? Revisar si servimos a la división y recordar que la división siempre termina mal, o casi siempre termina mal, termina dando problemas. Nos aproximamos a un fin de ciclo de nuestra humanidad. Aunque no soy astrólogo ni astrónomo, es suficiente con observar la historia de al menos los 2 últimos milenios para ver cómo las civilizaciones se alzan y caen, y darse cuenta con humildad de que nuestra humanidad vive ciclos que evolucionan en el cosmos según el ritmo de un péndulo. Esta humildad de ver los ciclos más allá de nuestros deseos es el movimiento Virgo, así de paso vamos integrando astrología. El ritmo de un péndulo. 12.500 años para bajar hasta el punto medio y 12.500 años para subir. Como si la vida de todo lo que habita el cosmos, es decir, los planetas, estuvieran sujetos a un movimiento de inspiración y expiración con sus apneas correspondientes. Esa pequeña pausa después de inspirar y después de expirar. Ahora, el conjunto de nuestro mundo, no solo la Tierra, hay más aspectos del universo ligados a este movimiento que estamos viviendo, no solo la Tierra, está en lo más bajo del movimiento del péndulo, lo cual significa que todo se acelera. Si vemos el movimiento de un péndulo, realmente es como que cuando llega hay una pequeña apnea y ¡bum! Y el momento en el que pasa por la línea de abajo es el de mayor velocidad. Lo cual significa que todo se acelera, ya que al final de su recorrido es más rápido, es un momento de caída. El ascenso al comienzo es igual, acelerado por el último empujón de la caída. El péndulo de la respiración del universo está en su punto más bajo y vivir en este periodo evidentemente exacerba todo. Bueno, entonces le preguntan por el Apocalipsis y él dice que la palabra Apocalipsis significa revelación. Que aunque la mayoría lo interpreta como el fin del mundo, en realidad significa revelación. Y evidentemente se están revelando infinidad de cosas acrecentadas por la tecnología y la comunicación que tenemos ahora. Nos están explotando muchas cosas en la cara y hay que posicionarse internamente. Si queremos conservar la expresión fin del mundo, digamos entonces que estamos en el fin de un mundo y que eso implica el comienzo de otra cosa. Nosotros decidimos en este cruce del camino cómo vamos a colorear el comienzo de esa otra cosa. Que estemos estresados, ella argumentaba que la gente está estresada, dice que estemos estresados y sintamos incertidumbre es inevitable. O sea, como diciendo, eso es un poco lloriqueo, es inevitable en el periodo que estamos viviendo. El cosmos nos pone a cada uno frente a una elección. Cada uno debe decidir. Dice, tenemos la tendencia a designar un responsable, a buscar un responsable, bien sea la política, el sistema filosófico, la avaricia, la corrupción, los que llevan las riendas de los gobiernos planetarios. Bueno, es interesante ver que Daniel Megua, aunque algunos de sus libros hablan de todas estas cosas, o sea, se está plantando a hablar muy concretamente, ¿no?, de lo que él piensa del mundo, no solo por su parte mística, lo cual, bueno, es sorprendente, ¿no? Tendemos a culpar, pues eso, la corrupción a los que llevan las riendas de los gobiernos planetarios. Dice, aunque esto realmente no es falso,
Es, sin embargo, una visión limitada de las cosas, ya que además de que, por un lado, no podemos poner a todos los seres en el mismo saco de la oscuridad, ya que hay gente que hace lo que puede por todos lados, los que tienen la responsabilidad sobre la Tierra y caen en esta corrupción, en esta oscuridad, son también juguetes en manos de fuerzas exteriores a la Tierra. Por eso decía que buscar culpables aquí es una visión limitada. Y cuando digo fuerzas exteriores a la Tierra, me refiero no solamente a civilizaciones externas a la Tierra, sino también a los que mueven o abren la puerta a estas formas de vida externa. Bueno, aquí pregunta que atine más, pero dice que más adelante. Continúa. Dice, el Sol central de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea, ese Sol central de nuestra galaxia es llamado tradicionalmente Sirius o Sirio, el cual tiene un Sol gemelo, una especie de, podríamos denominarlo así, entre comillas, su gemelo, me imagino que es lo que algunos llaman el Sol negro. O sea, ¿os acordáis en la charla que hablábamos del Dios y el antidios, que también era de un libro de él? Un segundo Sol que esa pareja de soles crea las condiciones o el efecto de dualidad. Dice, esta es la particularidad de nuestro sistema cósmico, el plan vibratorio que vivimos ahora. Las cosas son así. Sirio emite constantemente vientos solares, lo que podríamos llamar vientos solares, que se desplazan según unos ritmos por el cosmos, por ciertas regiones, o sea, reuniendo ciertas regiones de la galaxia, según los ritmos. A su vez, desde hace algunos siglos, nuestro Sol, el Sol del sistema solar, está desde hace algunos siglos, dice que algo relativamente nuevo en la inmensidad de la evolución, está siendo barrido por estos vientos cósmicos del Sol central. Vientos que a su vez son reenviados hacia nosotros y que están cambiando la naturaleza vibratoria de ciertas cosas, que influyen en el comportamiento de los individuos, que van a acelerar descubrimientos y que van a alterar sensibilidades. Aquí me parece muy interesante otra confirmación. Hay un canal donde se trata solamente de entrevistar a gente que dice haber tenido canalizaciones, conexiones. Bueno, yo lo miro un poco por encima, la mitad, la verdad que no, me parece que no, ni me lo creo ni aportan nada nuevo, ¿no? Pero una mujer el otro día que escuché, que aunque era muy caótica explicando y costaba entenderla, pero me tomé el tiempo, busqué otra más charladilla, escuché las dos lentamente, y me pareció, no sé, me llamó la atención y decía cosas parecidas, ¿no? Decía que es una de las cosas que pienso que se nos escapan a la hora de valorar todo lo de, ahora se llama el bicho, ¿no? Hay muchos que empezaron diciendo que no existía muy contundentemente y ahora muchos dicen que no, que es una evidencia que existe, ¿no? Pero que no es tan importante como dicen. Pero es que en realidad nadie sabe si existe o no, porque no lo sabemos realmente, solo hay quien cree una cosa y quien cree otra. Lo único, o sea, cuando la gente dice que es evidente que el bicho existe, yo creo que lo que están diciendo es que es evidente que hay gente que ha muerto de algo que no se sabe qué es. Entonces, atribuir eso a un virus de la naturaleza es prácticamente pues no conocer las leyes de la biología, simplemente, ¿no? Entonces está claro que hay algo más. Nadie niega que haya habido muertos, aunque en realidad efectivamente no ha sido para tanto como dicen, pero es verdad que no se sabe muy bien qué está pasando ahí y parece que se oscila solo entre los que creen a marcha martillo y van con la mascarilla o los que directamente esto no existe. Me parece que aquí se están jugando muchas más cosas y que una de ellas, y si no la más importante, es precisamente todas estas influencias, estas radiaciones, estas alteraciones del campo electromagnético, no tanto porque el Sol está haciendo esto en la época en que corresponde, decía aquella mujer, que supuestamente si llegan esas oleadas, esos vientos solares, es porque el hombre está preparado para recibirlas. Es decir, estamos en una época que más allá de que tenga sus procesos no del todo agradables, es una entrada de luz masiva. Y como las
élites oscuras, vamos a decir, tienen la máxima tecnología que no podemos ni imaginar, controlan también todos estos alterados de conciencia, son expertos en saber manipular, es decir, no estamos tratando con cualquier político que se nos ocurra, ¿no? Sino que estamos hablando de lo que luego nos va a contar Daniel Merua. Pero lo que decía esta mujer es que conscientes de esta oleada de luz, prueba de ello también es la cantidad de información que está saliendo a la luz, ¿no? ¿Por qué está saliendo tanto a la luz? Porque mucha gente en este tiempo de destrucción pues ya no quiere seguir participando o ser cómplice de estas cosas, porque la gente está soltando documentos que antes estaban clasificados a muchos informadores y webs que se dedican a esto. Entonces ella decía que conscientes del peligro de que la humanidad despierte en masa, había instalados en el espacio, mencionaba particularmente a la Luna, que esa es otra, ¿no? Porque como en Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento, me parece, que dice que cada día antes de desayunar se entera de 10 cosas imposibles más, ¿no? Y así estamos todos. Yo a poco que me intento informar, a poco no, porque la verdad que le echo horas e intento ver un poco por aquí y por allá, pero una de las cosas que me ha sorprendido escuchar por varios sitios, que no sé si es verdad o mentira, pero a mí me ha sonado, no sé por qué, certero, es que la Luna era artificial, que nuestra Luna es artificial. Tiene un tamaño desproporcionado para el tamaño de la Tierra, parece ser que toda Luna tiene unas proporciones con respecto a su planeta y que nuestra Luna se corresponde más a un planeta del tamaño de Júpiter que del tamaño de la Tierra. Y que en realidad esta es una nave espacial. Hay varias teorías, o que estamos viendo la nave o que estamos viendo un holograma. Incluso otra gente, o sea, por muchos sitios, gente que hace viajes, gente que tiene acceso a documentos, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que la cara oscura de la Luna está llena de bases no humanas, vamos a decir, ¿no? Y ella decía que desde ahí, como comprenderéis, a mí lo que más me preocupa es qué va a pasar con la Luna en la carta astral. Pero bueno, esto ya hablaremos, porque ya estuve comiéndome la cabeza. Pero bueno, solo lo dejo aquí, yo no sé si esto es verdad o mentira, como una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces ella decía que había realmente, pues, bueno, al parecer en los meses de pandemia han estado lanzando satélites al espacio en gran cantidad, la empresa del tal Elon Musk, que yo no sé cómo se llama la empresa, ahora no me acuerdo, pero bueno, otro de los poderosos. O sea, ha habido mucho movimiento en el espacio. También oí que Trump había, no sé si lo llegó a hacer, pero había considerado hacer un ejército del espacio, ¿no? No de tierra, mar y aire, sino además del espacio. Como que esto por todos los lados aparece, ¿no? Y que lo que están haciendo, aparte de muchas otras cosas, es interferir. O sea, dejar que esas vibraciones, que esos vientos solares no entren, queden acumulados en la ionosfera, y en su lugar lo que nos llega a nosotros es como esa vibración del sol, pero en invertido, en negro, decía. Decía luz negra, láser negro, sonido negro. Como una especie de publicidad subliminal que nos estuviera diciendo masivamente: moriros, ¿no? Aceptad todo, doblegad el espinazo. Y que obviamente los más vulnerables sucumben antes, ¿no? Que eso, toda esa luz negra, ese láser negro es como un láser que te desangra literalmente por dentro. En fin, como que la humanidad estaría ya preparada para recibir todo ese reseteo que implicaría además unas funciones corporales muy diferentes, unas funcionalidades, capacidades más amplias. Incluso hablaban de lo que es la respiración, no como la conocemos con los pulmones, sino por el chakra de la corona directamente. Y que la única manera, decía ella, de atravesar toda esa interferencia que nos tiene parasitados y que además ha creado una brecha entre la tercera y la cuarta dimensión por la cual se cuelan seres de todo menos bonitos, es poder conservar el suficiente alineamiento interior como para atravesar eso. Y eso se logra con alta vibración, no se logra con rabia, con miedo, con dualidad, con buscar culpables. Bueno, esto como inciso porque me pareció como una reiteración de esto que está diciendo aquí Daniel, y tenía ganas de contaros eso. Por eso que reducir todo a un virus de la naturaleza, cuando se sabe que ese virus está patentado, cuando hubo un simulacro de pandemia, cuando lo que sea, ¿no? Sea un tóxico, sea un parásito, sea lo que sea, ¿no? Que estén inyectando, que las ondas que estemos recibiendo,
sea, todo lo que sea un medio ambiente diferente a lo que venimos acostumbrados que nos puede alterar, solo impacta contra un cuerpo denso que no vibra alto. La idea es que si uno puede empezar a vibrar hacia lo que la Tierra necesita en este momento, propone o inevitablemente vamos, no te puede hacer daño ni el 5G, ni ninguna radiación, ni ningún infrasonido, ni láser negro. Esa es la idea. Bueno, continuamos. Estamos en un movimiento cósmico que supera nuestra voluntad y que tiene que ver con los movimientos que hablábamos de inspiración y expiración. Que también no, porque no, nosotros destruimos el mundo, que es el cambio climático. Mira, si algo estamos seguros hoy por hoy es que no podemos fiarnos de nada, ni creer 100% nada, porque es que incluso lo que recibimos con nuestros propios sentidos, hoy en día con la tecnología puede ser manipulado. Tú puedes ver algo, estar seguro de que lo viste y ser un holograma, con lo cual ya es genial, ¿no? Que veamos que no podemos saber la verdad desde fuera y que no podamos controlar, porque eso es lo que nos lleva a otro lugar de percepción y a otro lugar de vivir que no es el control. Continuando con Daniel, nuestro trabajo como seres en evolución, ya que aunque nos creemos la punta de flecha del desarrollo, realmente somos aprendices de humanos de modesta talla, bocetos de humanidad con diferentes niveles de apertura en evolución y en aprendizaje, lo que tenemos que hacer es hacer fermentar nuestro nivel de conciencia, elevar la percepción del origen y destino de la vida, elevar nuestra percepción en torno a lo que creemos del origen y destino de la vida, más allá de lo puramente intelectual. Bueno, sobre esta frase haré otra charla, ahora no me paro porque si no. Precisamente porque esto es difícil, es que una de las leyes del universo es la reencarnación, un oficio continuo de recomienzos hasta que la conciencia florezca. El nivel de conciencia no tiene nada que ver con el nivel de instrucción o educación. Se pueden tener muchos diplomas y ser un auténtico cretino. Se trata de una mirada unificadora y abierta, la cual está muy lejos de una ciencia atrapada en una caja de dogmas idénticos a los religiosos, una ciencia que es la nueva religión. Pocos científicos hay verdaderos que no tengan miedo de ampliar su conciencia y pulverizar las reglas fijas y definitivas, ya que éstas no existen. Este es también el movimiento, el pasaje de Capricornio a Acuario. Las reglas de Capricornio no es el final del camino, es el punto de apoyo para el salto cuántico del signo siguiente. Ahora, por eso el salto cuántico no lo puedo dar antes de conocer las reglas, por más que éstas no sean rígidas. Es esa capacidad de ser apoyo de un salto lo que hace que esas reglas no sean rígidas, porque en ese salto cuántico me lleva a ese otro nivel de vida, esa frecuencia de vida que hablábamos antes, que hablaba antes Daniel, en donde las leyes son otras. Por eso las leyes son flexibles. No existen reglas fijas y definitivas. O sea, más allá de los dogmas, las reglas, las leyes, se encuentra la fuerza del amor, la gran fuerza del universo. Es cierto que no la vemos mucho en acción actualmente, podríamos decir, pero eso es porque se presenta a través de su contrario, la oscuridad. Es decir, que en general, cuanta más oscuridad hay, es porque mucha luz se aproxima. Y cuanta más porquería hay, pues momentáneamente más se ve con la luz que entra, pero eso es precisamente para animarnos a limpiar. Ahora estamos divididos en función del nivel de conciencia. La humanidad está dividida en función del nivel de conciencia, el cual depende de la maduración que se ha alcanzado a lo largo de las vidas y también de la predisposición a experimentar nuestras vidas actuales. Estamos ante un examen en el que cada cual se encuentra frente a su propia mirada de la vida. Fijaros, esta es una de las frases en las que más insiste en esta entrevista. Dice, estamos ante un examen en el que cada cual se encuentra frente a su propia mirada de la vida, de los otros, de sus propios miedos y sus propias fuerzas. ¿Estamos tan condicionados como para aceptar todo lo que se nos dice? ¿O conservamos suficiente sentido crítico como para tomar perspectiva y darnos cuenta de que no necesariamente todo es verdad? En particular, esta falsa pandemia, esta traducción literal, es un examen en relación
a otros exámenes que actualmente se están preparando. Las fuerzas de disolución actuales y que no solo afectan a la Tierra, están estudiando las fuerzas de disolución, las fuerzas oscuras, es a lo que él llama las fuerzas de disolución, están hoy en día estudiando cómo nos comportamos individual y colectivamente, como nación, como pueblo, y hay referencias vibratorias marcando núcleos de sumisión y núcleos de rebelión. O sea, literalmente, como hay marcas vibracionales, hogar sumiso, hogar rebelde. No pasa desapercibido a quienes nos observan y dirigen el planeta que desde hace unos meses núcleos que eran sumisos comienzan a incluir núcleos de rebelión, que cada vez más gente considera que nos cuentan historias sobre la pandemia para manipularnos, que hay mucho detrás. Nos observan intentando saber cómo y hasta dónde pueden llegar en su control, qué peligros hay respecto a su plan, cuáles son los diferentes tipos de rebelión y qué haría falta hacer para generar una solución lo más generalizada posible. Su principal medio de manipulación, desde siempre un medio universal, es el miedo. El miedo por uno mismo, el miedo por los seres que amamos. Esto lo saben los dirigentes desde siempre. Nos toca comprobar ahora cuán conscientes somos de nuestra libertad. Nos vemos ante la urgencia de manifestar nuestra voluntad y nuestro valor. Nuestro libre albedrío nos planta cara y nos pone a prueba. ¿Tenemos el suficiente miedo como para inclinarnos ante lo que sea? ¿O tenemos la fuerza para mirar de otro modo? Estamos aquí, frente al examen de la pandemia. El coronavirus es un preparado voluntario en un laboratorio y colocado en varios puntos muy precisos. Un preparado. No vamos a definir qué tipo de preparado. Y colocado en varios puntos muy precisos, como un laboratorio de observación. Quienes tiran de esas riendas son seres sin conciencia. Siempre los ha habido. Hablando dualmente, podemos decir que somos víctimas en manos de malvados. Pero ese no es mi discurso. Los términos globalización, juraría que dijo, esto me queda la duda, pero bueno, démoslo por válido. Los términos globalización, que es nuestro sistema civilizatorio, y el nuevo término nuevo orden mundial, en realidad son lo mismo. Pero el segundo, hablar del segundo término, nos convierte en conspiradores, mientras que el primero, sin embargo, es mediáticamente correcto. Pero, ¿quiénes están conspirando en realidad? La Tierra es un planeta extraordinario y es también un planeta escuela convocado por muchas formas de conciencia exteriores a nuestro mundo. No quiero mencionar la palabra ni hablo de extraterrestres porque es una palabra que convoca hombrecillos verdes y demás. No es mi vocabulario. Hablo de formas de conciencia y formas de vida exteriores a la Tierra. Estas formas llevan encarnando desde milenios en la Tierra, instalando poco a poco peones, constituyendo una red subterránea que a partir de ciertos momentos o portales vibratorios emergen con una tecnología cada vez más eficaz para tomar el control. Podremos decir, ¿y por qué no un arma galáctica directamente? Es más sutil que eso. No pueden hacer cualquier cosa. Se crea o no, y aunque suene a ciencia ficción, me da igual lo que se piense, existe lo que se llama una fraternidad galáctica, que es el árbitro cósmico de todo esto, y que deja hacer a ciertas fuerzas en función de lo que los humanos tienen que aprender para desarrollar su libre albedrío. Y esto puede llegar muy lejos, porque existe la ley de la no intervención en el desarrollo de los pueblos. Pero se trata de una no intervención, no obstante, que aunque puede llegar muy lejos, tiene también un cierto punto. La destrucción de la Tierra no sucederá, no se podrá llegar tan lejos. Sé que para muchos parecerá una locura, pero no hablo para convencer. Yo he vivido muchas cosas y he experimentado muchos estados de conciencia desde hace 38 años y expreso lo que me parece importante de mi vivencia, lo que casi diariamente observo a partir de un ojo que no es físico.
Solo siembro semillas que quizá asienten en algún lado. No intento convencer a nadie, no es mi propósito. Pero si no se teme abrir la mente, no tengo ningún inconveniente en hablar. Sobre las preguntas sobre lo que va a pasar, no puedo pronunciarme a ese nivel. Podrá ser extremadamente dramático o podemos darle la vuelta. Depende de nuestro libre albedrío. Por eso nuestras reacciones están siendo estudiadas. Es preciso despertar y mantener la calma. No es un tema espiritual o de creer o no creer. Se trata solo de constatar los hechos. ¿Qué está pasando hoy? Estamos ante una pandemia no demasiado importante y que la Tierra ya ha conocido muchas veces antes de manera natural o espontánea. Ahora es diferente, entre otras cosas, gracias a las redes sociales que amplifican enormemente y que están ligadas a los medios oficiales, ya que los dirigentes de las redes son parte de la pirámide de poder. Esto proporciona a la pandemia proporciones desmesuradas al tiempo que cultiva el miedo y al tiempo que se provocan daños oficialmente. Distorsiona y amplifica los hechos reales a todos los niveles, económico, sanitario, moral, psicológico, intentando asesinar a la vida o al menos disminuirla a los mínimos. Y quien pone esto en evidencia es considerado un conspirador, como si además este fuera el mayor pecado del mundo. Es suficiente con no estar de acuerdo con la minoría que tira de la cuerda y decreta lo que hay que creer para convertirse en conspirador. O sea, es suficiente con no estar de acuerdo con la minoría que lleva las riendas y decreta lo que hay que creer para pasar a ser un conspirador. Hay un pensar único al que hay que adherirse para no ser un marginal censurado o incluso quizá más adelante ser encerrado o atado. Estas etiquetas pretenden impedir o asfixiar las reflexiones sobre una evidente eugenesia destinada a disminuir a la población de gente mayor o dependiente de algunas cosas y encubrirlo. Porque cuanto más se destruya el tejido social y simultáneamente su tejido económico, más iremos llegando a un número cada vez mayor de sociedades sin aliento que van a ser redimidas por los grandes consorcios internacionales, dando lugar a un cierto número de Amazon o de Facebook que van a controlar el pensamiento hasta que en un momento dado, y podría ser muy rápido, llegar a un alineamiento de pensamiento a la altura de ratas de laboratorio a manos de ciertas familias que llevan las riendas. Una hegemonía ligada a otras influencias del juego y no ya de nuestro sistema solar, sino de más allá, aunque parezca una escena de la Guerra de las Galaxias. Cuanto más se debilite todo, más manipulables somos en el deseo de ser redimidos por los grandes consorcios en nuestro miedo, ¿no? No debemos tener miedo al término rebelión, lo cual no significa violencia. Podemos rebelarnos pacíficamente, simplemente no dando por sentado lo que buscan hacernos tragar. El problema es el símbolo de la oveja. ¿Os acordáis del vídeo aquel de la oveja del francés? Qué bueno era. Aquellos que toman cualquier cosa que ronde por el mundo, que dan por sentado lo que dice la tele o los medios. El problema es el miedo. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es intentar desactivar el miedo con una actitud calma y también asumiendo los riesgos que se pueden tomar. Es una parte inevitable, asumir qué riesgos podemos tomar, porque muchas veces en la obsesión por encontrar información, no estamos, o sea, por una información que ya tenemos clara, en el fondo, lo que digo siempre, estamos buscando externamente alguna información que me tranquilice, ¿no? Sí, como buscando que no va a pasar nada. Y en realidad algo ya está pasando y va a pasar. Y es verdad que, como decía, puede ser mucho más dramático o mucho menos, pero eso va a depender sobre todo de nuestra vibración. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el tiempo? Entonces, desactivar el miedo con una actitud calma, pero también asumiendo los riesgos que se pueden tomar. Con la sonrisa. Solo se puede convencer o contagiar la actitud y con un lenguaje de apertura.
Es el miedo quien genera la sumisión sistemática. Incluso ciertas espiritualidades o ciertas formas de espiritualidad invitan también a la pasividad. Pero reaccionar no es violencia, sino plantarse sin aceptar todo y ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Creo que dice sin garantías. Se quiere hacer creer que es una tormenta pasajera, pero no es tan simple. Estamos en un periodo de revelación. No debemos implicarnos en discursos agresivos ni intentar convencer, excepto con nuestra forma de actuar, de irradiar y de no aceptar todo sistemáticamente. Es curioso que la luna en astrología es el lugar de miedo, es el lugar regresivo infantil donde yo me protejo de lo que temo. Mientras que el sol es aquello que yo irradio más allá de que me sienta segura o no. ¿Dónde me siento seguro? Lo que tiene que ver con mi pertenencia, porque de pequeño, donde era vulnerable, era lo seguro. De adulto, el lugar de la identidad evolucionada no es tanto la luna como el sol. Podría ser una metáfora, ¿no? Si un día los malos se van, ¿no? Se irán con la luna, decía uno. Es que estoy impresionada con esto. Digo, bueno, metafóricamente podría ser también una invitación, ¿no?, de la humanidad de salir de los miedos, salir de ese refugio infantil y irradiar la autenticidad que somos, ¿no? Irradiar y no aceptar todo sistemáticamente. Eso es lo primero. Lo primero es, pues eso, no pelear, tomar conciencia de lo que pasa y predicar con el ejemplo. Dice, no hay varitas mágicas ni naves espaciales que vayan a bajar para eliminar a los malvados. Es pueril pensar así. La Tierra, su evolución, está en nuestras manos. En nuestras manos. No dejemos de ser conscientes de la fuerza de la vida y del estrecho túnel en el que nos encontramos, intentando sostenernos por nosotros mismos sin caer en la violencia, pero firmes en nuestra posición interna. Somos ahora también, además, escrutados con lupa por otros seres, maestros de sabiduría, que habitan otros niveles, universos paralelos, como decíamos antes, como los canales de la televisión. Por momentos se producen entrecruzamientos de ondas, entre esos diferentes planos, y es durante estos momentos de entrecruzamiento de ondas, podríamos decir la sincronicidad, en donde la comunicación se da, así como las intervenciones. O sea, que no se puede intervenir a no ser que ciertas actitudes, cierto nivel de vibración, no hagan esa interferencia. Los entrecruzamientos de ondas se dan mientras haya voluntad de evolución. Le dice la chica que en el año 2012 él declaró en otra entrevista en YouTube que los humanos se reencontrarán con los seres habitantes de planetas vecinos cuando haya una verdadera apertura, lo cual sucederá cuando los humanos toquen fondo ante su incapacidad para curar sus problemas. Frente al callejón sin salida, se volverán más hacia sí mismos y se producirá el giro hacia otra realidad. ¿Hemos llegado, le pregunta, a ese fondo en este 2020? Y él dice, no lo creo. Por mis experiencias extracorporales hará falta alcanzar los años 2030-2033 para ver más claro. En estos años que vienen debemos decidir, tampoco hay que tomar estrictamente las fechas, porque hay muchas líneas de tiempo, pero como vemos es un periodo que no es una tormenta pasajera. En estos años que vienen debemos decidir qué hacer. No se trata de iniciar una cruzada, sino tener en cuenta qué es lo que tiene valor, qué es lo que cuenta desde el fondo de nuestro corazón, cómo podemos servir al planeta. Debemos inclinarnos ante lo que desde lo más profundo de nuestro corazón sentimos falso y esclavizante. ¿O por el contrario puedo enderezarme para decir, no, esto no es correcto? Estamos ante un examen que, en mi opinión, continuará en diferentes oleadas. No permanentemente, pero que habrá oleadas. Hoy os compartí el último vídeo de Eugenio Caruti,
sobre la inteligencia planetaria, esos vídeos que va emitiendo mes a mes, más o menos, desde que empezó todo esto, y que son trozos de su libro Inteligencia Planetaria montados en un vídeo bien hecho, ¿no? Y lo que más me llamó la atención de este último fue cuando decía: los que vivimos en épocas de transición no tenemos necesariamente que tener una vida cómoda. Inevitablemente son tiempos de estrés y de cierto sufrimiento, pero puede ser mucho más o mucho menos sufrimiento dependiendo de cuál sea nuestra posición. Pero cuando dice no necesariamente nuestra vida tiene que ser fácil, también está hablando de asumir nuestra vida tal como es, ¿no? Estamos ante un examen que, en mi opinión, continuará en diferentes oleadas. Es necesaria una masa de acción. Es un poco el problema. No tiene por qué ser necesario tocar fondo. Dependerá de la posesión que tomemos de nuestra libertad. ¿De qué quiero que esté hecho el mundo del mañana? ¿De ovejas asustadas? ¿O vamos a reconocer que en esta historia están llevando las riendas desde hace milenios y que tienen un interés en hacerlo? En tanto no caigan y se muestren las máscaras de estas personas hipercontroladoras y, podríamos decir, vampirizantes, seremos nosotros los que llevemos también las máscaras. Las fuerzas de desestabilización y de dislocación no temen ahora mostrarse de forma cada vez más abierta. Hace falta pararse cada vez más a dar un paso atrás para tomar perspectiva, porque aún no hay nada ganado. No relajarnos en la idea de que la luz todo lo gana. Esto puede ser así respecto de la luz central, pero las formas de luz encarnadas que somos tenemos una responsabilidad. Frente a las fuerzas de dislocación podemos entrar en el juego o podemos decir no. Este es el libre albedrío. Esto ya lo decía Gandalf, ¿no? Que no se nos... Dice Frodo, ojalá no me hubiera tocado vivir esto, ojalá no existiera este anillo y yo no tuviera que destruirlo, o algo así. Y Gandalf le dice, eso dicen muchos de los que viven estos tiempos, a los cuales les ha tocado vivir estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es cómo utilizar el tiempo que se nos ha dado. No hay recetas sobre lo que hacer, solo no nos engañemos, se trata de afrontar las dificultades de los próximos años confiando sobre todo en la fuerza del corazón, sin contarnos pequeñas historias. Esa fuerza del corazón tenemos que tomar posesión de ella. Existe, pero hay que tomar posesión de ella y ese es el trabajo, ¿no? Es un momento de afirmación de la humanidad como seres de corazón. Un momento de girar el timón hacia la fuerza del corazón, la cual podrá guiarnos en este callejón. El único lugar donde las fuerzas de disolución pueden estrellarse es en la fuerza cardíaca. Es necesario un estado diario de encarnación en el servicio, la confianza, la generosidad, la apertura. No hay directrices ni mandamientos. Se trata de una fase del aprendizaje de la conciencia. ¿Os acordáis también el curso de amor, ¿no? El último de los 3, cuando dice hasta aquí llegamos, ¿no? Este es el periodo en el que tienes que demostrar cierta maestría, ¿no? Ya no es has aprendido del ego, de la identidad, de esto y del otro. Bueno, ahora que ya has sanado un poco tu mente, que ya tu conciencia es otra, que ya no somos los que éramos, actúa de manera que eso que sabes te valga. Es la hora del examen. No es un examen tan complicado como pensamos. O sea, está totalmente en nuestra mano probarlo, estoy convencida. Entonces ella le dice que Einstein dijo que el mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por quienes lo observan sin hacer nada. Y él dice, sí, es lo que estamos diciendo. Mirar sin reaccionar es jugar a la oveja, a estar de acuerdo con quien grita más fuerte y nos ordena tener miedo y someternos. No se trata de entrar en retórica con los que piensan diferente y demostrar sin descanso, como en un juego de ping-pong, en donde terminamos en el mismo punto en el que empezamos, solo que agotados y cabreados. Simplemente mediante la reflexión y nuestro modo de actuar, intentar elevarse por encima de la refriega.
Es ese continuo, me doy cuenta de lo que está pasando. No es que diga ahora no me importa lo que está pasando porque me tiene que importar, pero al mismo tiempo no estoy pegada dándole toda mi energía y todo mi tiempo, porque hay que elevarse por encima de eso sin por ello desencarnar. No quedarnos atascados en el mecanismo de la dualidad, que es esa refriega entre unos y otros. Ahora mismo la división es efectivamente una división de estados de conciencia. La oscuridad tiene su función. No hay sol sin sombra. Solo se trata de decidir de qué lado de la balanza quiero estar. Más aún, por encima de la oscuridad y de la pretendida luz, y hacia él mismo estos gestos que ya conocemos, por encima de ambos aparece una fuerza que no es lo uno ni lo otro, es la relación. Es un acorde nuevo, no son dos notas separadas que una relaciona a la otra. Hablo de la fuente y no digo Dios, porque la chica le dice de Dios y dice no digo Dios porque es un concepto demasiado abusado. No se trata de viejas creencias, ni de nuevas eras, ni de un poder que vaya a venir a ordenar nada. De lo que hablo es de un campo de conciencia colectivo que viene de tiempos pasados, del cual participamos todos y del cual todos somos prolongaciones. Ese Dios, ese campo de conciencia colectiva. Eso lo describe muy bien en el libro Cómo Dios hizo Dios. No podemos predecir exactamente. Por eso creo que es necesario sembrar semillas de esperanza. No buscar predicciones, ni fechas, ni acontecimientos de naves espaciales. Es que está también lleno YouTube de esto. Yo, la verdad que tiene un punto de fascinante, pero siempre y cuando sea no desde el... O sea, te puede interesar, ¿no? Como, Dios mío, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer público todo esto en la Tierra? Ah, porque por cierto, está la famosa revista The Economist, la nueva portada, no hace alusión a la vida extraterrestre, y aparecen como unas naves, todas las naves espaciales que aparecen en la foto, que es como un espacio, son todo formas de virus y bacterias. Bueno, ellos a saber lo que quieren, pero tiene un poco que ver con lo que contaba, ¿no? De la Luna y de todas las... O sea, realmente estos virus, ¿de dónde vienen, no? Estos supuestos virus. No buscar predicciones, ni fechas, ni acontecimientos de naves espaciales. Creo que se trata de abrir vías de reflexión para que los que tienen tendencia al sometimiento y al miedo puedan encontrar pequeñas chispas de esperanza. Nadie sabe lo que va a pasar, pero existen espacios de conciencia y formas de verdad que pueden penetrarnos ahora en nuestro universo y que hay que tener la humildad de reconocer. El problema es la sumisión, inclinar el espinazo. No hay ahora en el mundo suficientes personas, aunque hay muchas más, pero no hay suficientes que se den cuenta de que estamos realmente entrando en una dictadura en cada uno de los países que habitamos desde el nuevo orden mundial. Es algo que parece ser absolutamente cierto. Se hará progresivamente, pero de un modo extremadamente firme. ¿Están todos nuestros dirigentes al corriente de todo esto? Puede que no todos al mismo nivel, pero lo que está claro es que todos respiran el mismo perfume. Hay dirigentes que participan activamente, otros que se someten al chantaje y otros que no hacen nada, pero está claro que vamos hacia un estado de dictadura mundial. Frente a esto, lo primero es tomar conciencia y después, dice, yo no soy un hombre violento, lo sabéis, la desobediencia civil. Creo que esto es extremadamente importante y que podemos llegar muy lejos en esta dirección. No hay que olvidar que se trata de una pequeña minoría de individuos los que intentan controlarnos. En realidad, la fuerza, como en la Guerra de las Galaxias, está de nuestro lado, no de la del otro lado. Siempre se trata de lo mismo, mayorías que tienen miedo de actuar. Si tomamos conciencia de esto, estaremos entre aquellos que no desaprovechan una sola ocasión de desobedecer cívicamente, aunque suponga atravesar las puertas de la prisión. Es temporal. Hace falta saber lo que queremos. Es el momento de reaccionar. Es ahora o nunca. Esto lo dijo de una manera que impresionaba. Aún demasiada gente teme la mirada del otro con respecto a las ideas que se le comienzan a abrir. La mirada de un tejido social que asfixia,
el qué dirán. Hoy bajaba con la bici para dirigirme a la playa y me crucé con un vecino que iba con mascarilla y yo iba sin ella, pero estaba a punto de montarme la bici, que por lo que sé es legal y sin mascarilla. Pero bueno. Y entonces, bueno, aprovechó para decirme que le dolía la muñeca y tal, y entonces en un momento dado me dice, ¿tú qué eres? ¿Negacionista como Miguel Bosé? Claro, lo dijo de una manera que la gana era de... pero bueno, entre que hacía un calor que para qué y tenía prisa, le dije, sí, más o menos. Y pensé, mira, que piense lo que quiera, ¿sabes? O sea, ni yo me definiría negacionista, ni me compararía con Miguel Bosé, pero ¿qué me voy a poner a discutir? Es ahora o nunca. Vale, ¿qué dirán? El gran problema de la humanidad es el miedo a las energías de control, ¿no? Es lógico, este es nuestro gran trabajo, que tratan de interferir en nuestra escena de conciencia planetaria, que trata de meter mano. El gran problema de la humanidad es el miedo a las energías de control. Son todos esos grupos que están tratando de interferir en nuestra escena de conciencia planetaria, en lo que nos está tocando vivir ahora. Están interfiriendo, que me gusta llamarlo así. Gente que juega con el miedo. El destino de toda vida es que en un momento dado podamos subir un escalón de conciencia. Esto puede hacerse sin sufrimiento y se hace cuando cuestionamos. El destino de toda vida no es girar en redondo, reencarnación tras reencarnación, vida tras vida, muerte tras muerte, sino dar un salto de ese círculo a la espiral, a otra octava superior. No retumbar eternamente en esquemas repetitivos en un disco rayado. El problema, dice él, es el disco rayado. El momento actual es una extraordinaria ocasión de que nuestra conciencia dé el salto cuántico. Es para eso que hablo hoy, para sembrar una reflexión, para abrir el campo de conciencia interna. Para terminar, creo que cada uno debe disponer de su propia libertad, es decir, de plegarse lo menos posible a la opinión común, tomar conciencia de que lo que vivimos actualmente es un examen del crecimiento de nuestra conciencia. Decidir si queremos pasar el examen a cuatro patas o si tendremos el coraje de erguirnos. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Un esclavo del deseo o alguien con verdaderas ganas de vivir su vida, de hacer algo con su vida? ¿Hemos sido capaces de escuchar? Me parece que se refiere a todos son llamados, pocos deciden escuchar. La libertad personal de cada uno no es igual para todos. Esto decía el curso de amor, no hay una orden común para todos. Sé quién eres. Ahora, claro, para cada uno es diferente, porque cada uno tiene su propia partitura, porque una carta astral es talmente una partitura de música, una carta vibratoria, es un mapa vibratorio. Es un peligro aceptar lo que se nos quiere hacer creer, es decir, que hay un solo pensamiento único dictado por el miedo y la sumisión. No debemos entrar ahí. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy en realidad? ¿Qué vida quiero dejar a los que me sucedan? Es preciso encontrar el soplo más allá de las creencias y los miedos. Sentir a qué debe servir la vida. Trazar un horizonte que sea hermoso y no quedar maniatados a nivel del pensamiento y de lo cotidiano en el sentido de lo miserable. Trazar un horizonte que sea hermoso y no quedar maniatados a nivel del pensamiento y de lo cotidiano. Bueno, y aquí finaliza. No sé qué os iba a decir. La última película que vi que justamente para comprender, en astrología nos manda a ver películas para comprender relaciones entre planetas. Cuando uno en su carta o en el cielo, en estos momentos sobre nosotros, hay planetas que están en una relación determinada, eso depende del ángulo que tiene uno respecto al otro, eso se llaman los aspectos. Es lo más difícil de la astrología, porque estamos acostumbrados a considerar que un planeta tiene una función y el otro planeta tiene otra función. Y culturalmente hay funciones que no se juntan, como por ejemplo la guerra y el misticismo o el amor incondicional. La guerra, la acción, ¿no? Precisamente esta película nos la recomendaron para comprender el aspecto Marte-Neptuno,
o gente que tenga por un lado mucho Neptuno y por otro lado mucho Marte. Es decir, dos cosas muy difíciles de juntar, ¿no? Porque uno es una función de encarnación, de poner el cuerpo, de ir a la batalla, de coger unilateralmente una dirección, esto claro, en mayor o menor extremis, y por el otro lado lo que tengo es ganas de no tener cuerpo, de desencarnar, de fundirme con el todo, de resonar en un continuo, ¿no? Místicamente. Entonces, ¿cómo se hace cuando una persona o cuando una situación de vida junta dos funciones? ¿Cómo junto la guerra con el amor incondicional? Bueno, como dice el rebelión o guerra no necesariamente es violencia, ¿no? O sea, Marte no necesariamente es guerra, puede ser coraje, decisión, capacidad de enfrentar nuestros miedos y de tomar acción. Ahora, esa acción es una acción que no es personal, es una acción, digamos, de cara a lo colectivo. ¿Cómo podemos interpretar lo que estamos viviendo, ¿no? Como un pasaje de lo personal, obviamente, a lo transpersonal, ¿no? Todos estos años previos que llevamos trabajando con el ego, con la identidad, tal y cual, es precisamente para que cuando lleguen movimientos que destruyan esas identidades que en realidad no nos representan en lo que somos auténticamente, sepamos, o sea, reciclarnos en esos movimientos transpersonales. O sea que lo más importante ahora, y yo no es que lo tenga dominado ni mucho menos, no es lo personal, sino la corriente de la vida, ¿no? Para los que vengan detrás. Y para nosotros mismos, lo que vivamos. En fin, bueno, muchísimas gracias. Clara, ¿sí? Oye, Clara, ¿podrías decir el nombre de esta película en que se ve el enfrentamiento entre Marte y Neptuno? Porque a mí me interesa. Hombre, estoy en medio. Usted estaba pensando, Gandhi. Es Gandhi esta película. La película de Gandhi. Son 3 horas de película, la verdad que al principio me dio un poco de pereza, pero me gustó mucho porque, bueno, da para muchas reflexiones. Que también tenía su lado oscuro Gandhi, ¿eh? Claro, yo ahora con la astrología, como nos mandan mirar cartas de gente y tal, para comprender cosas, pues tenemos que leernos un poco las biografías, ¿no? Aunque sea por internet tal, y alucinas lo que descubres de la gente. O sea, aquí no se libra, o sea, nadie, bueno, es normal, somos humanos. Aún así, todos tenemos, o sea, ni él es un santo ni otros son unos pecadores, ¿no? Todos tenemos nuestra función. Pero bueno, el que consiguió mediante la no violencia, ¿no? Sacó a los ingleses, pero esa no violencia de él era muy violencia, esa resistencia era muy violenta realmente, ¿no? Él tenía una determinación tremenda, tenía mucho Marte. Que alguien como él, ¿no? Que rara vez habla de estas cosas, bueno, hay muchos otros, pero a mí, ya te digo, él como Caruti me parecen gente de mucho nivel para escuchar, mucha trayectoria y con experiencias y dones que no son comunes, ¿no? Y bueno, me parece que es una información esperanzadora, pero que también nos pone las pilas y nos ubica, ¿no? A mí me ha parecido súper interesante, muy interesante, y me ha sorprendido que Daniel Merwas, no sé, como decirlo de una manera, bajase al terreno, en el resto de sus libros, o al menos lo poco que conozco, ¿no? Pues está como en otra dimensión, ¿no? Y bajar al ruedo, ¿no? Pues realmente me ha sorprendido, me parece muy interesante. Sí, pues sí, a mí me parece también esto. Bueno, pues nada. Y otra cosa que quería decir es que la desobediencia civil. Hay vídeos cuando salieron los panfletos de estos de que supuestamente el médico no te podía poner la multa, ¿no? Con ese escrito, ¿no? Que hicieron los abogados, que estuvimos compartiendo por el WhatsApp. Había gente que se ponía delante del policía en plan, pero o sea, yo vi algunos vídeos que más lo grababan para luego poder ponerlo en las redes y que todo el mundo le dijera ¡guay, guay! Te has enfrentado al policía, pero bueno, algunos eran patéticos, diciendo, bueno, a ver, hablemos, o sea, es que muchas veces no hace falta ni llevar la mayoría de los policías no están ahora en plan muy, muy de guerra, de hecho hay cantidad de testimonios de muchos que están diciendo, oye, mira, nosotros también estamos entre la espada y la pared, no están en plan cabrón, o sea, que yo creo que si uno va tranquilamente y le dice, oye, mira, me estoy ahogando, pero aquí la llevo, ahora me la pongo, o mira, no me la pongo porque va en contra de mis principios ahora mismo, y si me pone una multa que me la ponga, es lo que dice él, o sea, ¿hasta dónde podemos asumir? Y quizá decir, oye, entiendo que me tenga que poner esta multa, solo quiero decirle que también entienda que yo la voy a recurrir para que tenga conocimiento de ello.
también un poco diplomacia. No entrar en guerra, porque muchas veces nos podemos librar de lo mismo con más mano izquierda y que en un momento dado nos ponen una multa porque nos la pongan, como si vamos presos. Tienen toda la razón. Esto es lo más difícil, porque ese miedo es el que hace que nos dobleguemos y quizá es mucho peor lo que nos espera si nos doblegamos que lo que nos espera si mantenemos. Es verdad, somos muchos y el mayor poder que tenemos es, como él decía, la fuerza del corazón, el alinearnos, el superar ese miedo y el intentar atravesar las interferencias, ¿no? Por otro lado, está bien que ese planeta que parecía que no levantaba cabeza y que está tan parasitado, ¿no? por estas larvas sociales, pues que al menos se dé un giro, ¿no? Se dé un cambio del movimiento del péndulo. Nada, o sea, ¿qué más se puede añadir a lo que dijo Caruti, ¿no? Nadie dijo que los que vivimos en estos tiempos de transición vamos a tener una vida cómoda. Y es así. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y a ver si la semana que viene hacemos otra, ¿vale? Muchas gracias por acompañarme y por vuestro tiempo. Un besito, Gracias. Muchas gracias. Y si alguno está agobiado, que comparta el agobio, que es lo más importante, porque así los demás encontramos respuestas y también nos respondemos a nosotros mismos. Hay que ayudarnos en todo, y para ayudarnos también tenemos que ser capaces de expresarnos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Adiós.